Protesta y Estado, una mirada a la contienda política, caso zona noroccidental de la ciudad de Medellín, 1976-1988. Una publicación reciente del Fondo Editorial FCSH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Su autora, Natalia Cristina Marín Pineda, socióloga, magíster en Ciencia Política, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, miembro del Grupo de Investigación Redes y Actores Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y del Grupo de Investigación Hegemonías, Guerras y Conflictos del Instituto de Estudios Políticos, ambos de la Universidad de Antioquia. Militante en procesos artísticos y políticos en la ciudad de Medellín, apasionada por la memoria, la política y la vida barrial. Bienvenida, Natalia. Empecemos por contarnos un poco como de tu trayectoria académica, política y cómo surge este libro. Diana, muchas gracias. Pues el libro surge fundamentalmente por mi vinculación a los procesos de movilización también política. Creo que desde muy pequeña, desde que estaba en el bachillerato, empecé a vincularme a los procesos de secundaria. Ahí empecé a participar de algunas movilizaciones, a ver efectivamente que habían otras formas, si se quiere, demandar al Estado ciertas soluciones frente a problemáticas que uno se iba encontrando y que me iba encontrando fundamentalmente en mi participación en un proceso artístico barrial que era Comparsa Lunasol, en el que conocí creo que gran parte de la ciudad. Entonces mi vinculación no solamente al proceso secundario, a la comparsa, posteriormente en la universidad a identidad estudiantil, a Congreso de los Pueblos, creo que me llevó a hacerme este tipo de preguntas y a instalar cuestionamientos por qué había pasado antes, ¿cierto? Porque no era posible que nosotros fuéramos quienes estuviéramos iniciando esos procesos de movilización. ¿Qué había pasado antes en nuestras ciudades y sobre todo qué había pasado antes en la comuna en la cual había nacido y en la zona que he vivido toda la vida, que ha sido la zona noroccidental? Este libro es producto de tu trabajo de maestría en el Instituto de Estudios Políticos. El libro es resultado de la maestría en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad, pero recoge también los acumulados y los trayectos de lo que fue la tesis de pregrado. En la tesis de pregrado empecé a trabajar con prensa comunitaria que había circulado en la zona noroccidental en este mismo periodo de estudio. Entonces ahí me encuentro con periódicos como Raíz Obrera, El Inconforme, El Castillazo Educativo, La Semilla, La Tachuela, demasiados periódicos que empiezan a contarme y a informarme de una cantidad de contiendas que habían acontecido aquí en esta zona. Entonces desde el pregrado empieza como la curiosidad, la duda, y en la maestría se concreta en el ejercicio de investigación. Comencemos por la pregunta que abre la exposición en el texto y que es el hilo conductor en su desarrollo, y ¿es posible leer el Estado a través de la protesta? Yo creo que sí, no la única, pero creo que sí es una forma de leer efectivamente las formas bajo las cuales opera el Estado. Y es una de las formas también desde la concepción en la que yo estoy viendo el Estado. Pues yo parto de entender el Estado fundamentalmente como un campo de lucha, y en tanto campo de lucha pues es posible disputar su construcción, su reconfiguración a partir de la interpelación, del debate, de la discusión que hacen diversos sectores. Dentro de ellos los sectores que yo estoy trabajando y a partir de los cuales hago toda la reconstrucción histórica, que son los sectores populares de la zona noroccidental. Entonces, si partimos de esa premisa, pues es central y es posible leer el Estado a través de esas configuraciones. Ahí creo que hay unos elementos centrales y es epistemológicamente hablando, creo que el enfoque relacional es clave, en tanto nos permite trabajar de manera articulada dos campos que quizás se han trabajado de manera distanciada, y es el Estado por un lado y la sociedad o la protesta por el otro. Entonces empezamos a ver como que muchos de los estudios se han parado el Estado y la sociedad de maneras dicotómicas. Y creo que el enfoque relacional lo que nos permite es ver el Estado a través de procesos, y ver el Estado a través de procesos que finalmente se constituyen y se configuran a través de estas interpelaciones que se van haciendo. Entonces ahí el enfoque de la contienda como un enfoque metodológico va a ser clave para poner en relación estos dos campos. Protesta y Estado, una mirada a la contienda política, propone un estudio de caso, ¿cierto? El de la zona noroccidental de la ciudad de Medellín. ¿Por qué esa zona? ¿Por qué ese periodo que tú propones, 1976-1988?
y cómo el estudio de esa situación en esa zona aporta a esta pregunta sobre la relación entre el Estado y la protesta social. Bueno, muchas personas se han preguntado, bueno, ¿y por qué la zona noroccidental? Efectivamente, yo creo que la zona noroccidental condensa y permite leer la afluencia de una cantidad de procesos organizativos con diferente orientación en su acción. Entonces, allí durante ese periodo de estudio se pueden leer y se pueden ver la incidencia de procesos militares como las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, pero también hay procesos eclesiales de la mano de las comunidades eclesiales de base, hay procesos artísticos, hay procesos comunitarios, hay movimientos políticos como A Luchar, la UP, el Frente Popular. Entonces, allí en la zona noroccidental lo que pasa es que se permite la confluencia y el periodo de estudio lo que nos permite es efectivamente mirar ese proceso en el que empiezan a emerger dichos procesos, pero además nos permite leer unos momentos de afluencia como los paros cívicos de 1981 y de 1985, pero además un proceso de declive que coincide también con la institucionalización, pero el periodo de agudización de la represión estatal y de la violencia estatal o de la llamada guerra sucia en ese momento. Entonces creo que el periodo lo que nos permite y condensa es un periodo que nos permite leer efectivamente como el inicio, el auge y el declive también de estos procesos y dar cuenta de cómo va cambiando en el tiempo, en un espacio determinado, esos procesos y esos episodios de contienda que se narran en el libro. En tu libro muestras que el Estado se construye en una suerte de dialéctica con los individuos y con las comunidades, y esa dialéctica arroja unos modos de relación. Para este caso en particular de la zona noroccidental de la ciudad de Medellín, ¿qué puedes decir sobre cómo se constituye ese campo estatal y cuáles son los actores que intervinieron o han intervenido? El libro hace una reconstrucción de lo que llamamos episodios de contienda y ubica 3 episodios de contienda fundamentalmente. Uno que está alrededor de la educación, otro que está alrededor de la vivienda y otro que está alrededor del transporte. Es decir, los episodios de contienda lo que me permiten metodológicamente es detallar qué aconteció ahí, cuáles eran las demandas, cuáles los procesos organizativos, cuáles las reacciones y las formas en que efectivamente el Estado o quienes fungen de funcionarios del Estado dieron alternativa o resolución como a este tipo de situaciones. Allí, a partir de ese estudio, pues lo que efectivamente se intenta en el libro es establecer una tipología, que no es una tipología que pueda leerse de manera excluyente, y eso es muy importante. Son simplemente formas de relación que se fueron estableciendo y que derivaron a partir de la forma y de la tramitación de los conflictos que en cada uno de estos episodios se presentan. En el libro se presentan 5 formas de relación, o se establecen 5 formas de relación a través de las cuales se configura el Estado. Hay 2 que yo nombro que son de carácter transversal y de carácter transversal en tanto permanecen en muchos de estos episodios de contienda, que es la relación de choque y contención, no muy alejado finalmente a la relación y a la actualidad que vivimos, y otra es una relación de formas clientelares de intermediación política. Así nombro estas 2 relaciones que son de carácter transversal. Y hay otras 3 que nombro como de concesión por expropiación, que fundamentalmente es al partir de la cual deriva el episodio de contienda educativo, otra que nombro de concesión por delegación y otra que nombro de regulación, descarga y concesión en favor de privados. Entonces, lo que se hace dentro del texto es dar cuenta por qué efectivamente el Estado y por qué nombro efectivamente una forma clientelar de intermediación política, por qué estoy hablando de concesión por desposesión, qué pasa y qué hace que efectivamente la confrontación política y la disputa política que se da derive en que el Estado o los entes estatales pues concedan las demandas, pero finalmente expropien, como es el caso, por ejemplo, de la educación, que es uno de los casos creo más significativos. Claro, la gente finalmente en la comuna fue la que construyó muchas de las casetas comunitarias. Las casetas comunitarias se envían de aulas de clase y finalmente una vez empieza a demandar que el Estado se haga responsable de situaciones como la educación, pues claro, la Secretaría de Educación, en este caso de orden departamental, pues accede y concede efectivamente las demandas, pero finalmente los sectores sociales que estaban ahí demandando eso, pues pierden, se les expropia mucho de su trabajo que tenían allí.
Entonces, y así con cada una de las relaciones se van detallando efectivamente en qué derivaron esas demandas y por qué la intersección de diferentes actores en el plano de la contienda política pues deriva en diferentes formas de tramitación de esos conflictos que se presentan allí. Justamente al final del libro tú propones que estas relaciones entre el Estado y las comunidades pueden leerse a partir de 5 coordenadas, propones. El territorio, los procesos de reconfiguración mutua entre el Estado y las comunidades, los repertorios y mecanismos utilizados para demandar al Estado, los procesos organizativos populares y el cambio de discurso. ¿Puede servirnos esta brújula para pensar y comprender el momento actual y la delicada situación política, económica y social en relación incluso con la protesta social que está viviendo Colombia? Pues yo creería que sí, o al menos eso esperaría, que metodológicamente nos acerquemos a plantear una forma a través de la cual podamos leer efectivamente lo que está pasando ahora. Creo que poder dar cuenta de quiénes son los actores, en qué momento están interviniendo, cuáles son los territorios hoy en los que están localizados la demanda, porque creo que efectivamente nos pone también nos sienta un precedente, y es la lectura actual que se ha hecho de los movimientos sociales, pues creo que hoy tiene que ser redebatida y tiene que ser redebatida desde muchos puntos de vista. Este tema de la permanencia, de la coordinación, creo que hoy el momento político nos está llamando a leer de manera más procesual y más relacional lo que está aconteciendo en las calles de la ciudad. Pero creo que efectivamente son coordenadas. El tema del territorio, hoy seguimos hablando de repertorios de movilización, las demandas efectivamente, cómo esas demandas entran en juego en unas diferentes escalas, en el plano de lo local, en el plano de lo nacional, qué es lo que posibilitan, qué es lo que permiten. Creo que efectivamente nos permite leer hoy parte, porque no creo que todo, pero nos permite leer parte de lo que está aconteciendo en el marco del paro nacional. Bueno, Protesta y Estado, una mirada a la contienda política, caso zona noroccidental de la ciudad de Medellín, 1976-1988, publicado en nuestra colección Investigación del Fondo Editorial FCSH. Pueden adquirirlo en las principales librerías del país y a través de nuestro distribuidor Siglo del Hombre. Invitamos a nuestros usuarios y a nuestros lectores a que nos sigan en redes para que conozcan otras publicaciones de nuestro fondo. Natalia, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ti.